Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Probablemente el primer encuentro que tiene un niño católico con la idea de los auxiliares celestiales es la idea del ángel de la guarda, una especie de cuidador y delator que, se le dice al niño, le ha sido asignado por Dios para evitarle malos tragos, que no siempre funciona, y para denunciarlo cuando hace algunas de las cosas que no le son gratas a Dios y que son muchísimas. Esto es más allá de la Biblia y el catecismo, es lo que se nos dice, y lo que se nos dice depende muchas veces pues de los traumas, obsesiones, creencias y crueldad variables de los padres, de los curas y monjas con los que se van topando a lo largo de su niñez y a veces hasta de sus profesores si tiene la desgracia de estar en un colegio católico. Pero ni los ángeles son los beatíficos seres alados que representan los pintores ni tienen su origen en las regiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sus raíces van más atrás, al menos 4000 años, y su evolución e interpretaciones han ido con frecuencia más allá de las propias religiones y han sido desarrollados con una prodigiosa fantasía. ¿Son los ángeles y seres similares siervos de Dios? Sería raro. Si Dios es todopoderoso y está en todas partes, ¿qué sirvientes necesita en su magnífica eficiencia? ¿Son sus mensajeros como el arcángel Gabriel, que se supone que le anuncia a María que está embarazada del Hijo de Dios? De nuevo, una deidad todopoderosa difícilmente necesitaría a un mensajero alado con reminiscencias del griego Hermes y del romano Mercurio para llevar sus misivas, y de hecho en muchos casos en la Biblia no necesita a esos intermediarios. Las características del Dios islamo-judio-cristiano en sí hacen innecesarios a los ángeles y demás seres aéreos. Y lo mismo pasa si se les considera una especie de soldados de los ejércitos celestiales. ¿De quién defenderían a Dios si éste lo puede todo con solo su voluntad? El mayor ejército que pudieras reunir lo destrozaría moviendo una pestaña. Y de momento no nos vamos a meter en el lío que implica que, si se trata de seres espirituales, las alas no resultan necesarias en lo más mínimo, porque las alas tienen por objeto manejar físicamente la resistencia del aire físico para realizar el vuelo físicamente, cosa inútil para los seres metafísicos, sean de leyenda o no. Pero vamos a ver mejor cómo comienza la leyenda. El ser humano, según todo parece indicar, siempre ha soñado con volar, y ya desde el año 850 antes de la era común, en Nueva Troya, el rey Vladud, según la leyenda, usó la necromancia para construirse unas alas que se instaló en los brazos. Y, como tantos otros pioneros del aire, al intentar volar cayó hasta su muerte. Quizás, y estoy especulando si me lo permiten, este deseo de volar fue el que impulsó a que numerosas figuras de la mitología, seres creados por la fantasía y el deseo de explicarse el universo con las pocas herramientas que el ser humano tenía a mano, fueran dotados con alas, fueran bueyes, leones o seres humanos. Así, alrededor del 2112 antes de la era común, los sumerios ya adoraban a un panteón de 7 seres alados, dioses menores llamados los Anunnaki, responsables de la historia de la creación sumeria y luego de toda Mesopotamia, cuando hititas y hurritas heredaron estas creencias y convirtieron a los Anunnaki en los 12 dioses del submundo. Paréntesis importante. Quizás usted haya oído hablar de los Anunnaki en relación con un peculiar personaje llamado Zecharia Sitchin, que sin saber leer sumerio en el sistema de escritura cuneiforme, se inventó toda una historia según la cual los Anunnaki eran extraterrestres antiguos provenientes de un planeta no detectado, llamado Nibiru, donde el dios Enki ordenó la creación de la humanidad mediante ingeniería genética y otras chifladuras que le permitieron a don Zecharia vivir del cuento sin trabajar los últimos años de su vida. Pero historiadores, paleógrafos, arqueólogos y demás expertos en las culturas mesopotámicas han refutado claramente todas sus ideas, demostrando que los textos que tradujo no dicen lo que él dice que dicen. Lo suyo es pseudohistoria conveniente, pseudociencia, así que no tiene nada que ver con los Anunnaki de los sumerios. 1500 años después, por ahí del 600 antes de la era común, el profeta iraní Zaratustra o Zoroastro fundó la religión zoroastriana, que es la antecesora directa del judaísmo y por tanto del cristianismo y del islam. Creativo que era Zaratustra, informó al mundo que los ángeles ocupaban 3 rangos:
Los primeros eran los Ameshas Pentas o arcángeles, los seres inmediatamente debajo del dios creador Ahura Mazda, y que vivían en cuerpos inmortales con la misión de proteger, guiar e inspirar a la humanidad y al mundo de los espíritus. Le seguían los Frabashis o ángeles guardianes que mediaban entre los reinos humano y divino, y debajo estaban, digamos, los ángeles de infantería, los Yasatas, con especialidades como la de Airiamán, responsable de la amistad, y de la sanación, Osraosha, el Yasat de la conciencia. Todos estos seres, junto con el dios principal, Ahura Mazda, se solían representar siempre con un Farabahar, un hombre con barba que extiende una mano y que va sobre un farrah, un círculo del que salen dos alas que representan la eternidad y la energía divina. Como otro paréntesis, los devas masculinos y las devis femeninas son dioses menores que en el hinduismo se ocupan también de proteger a los seres humanos de forma individual. Son muchas las religiones que de una u otra forma imaginan a esos espíritus protectores, generalmente sin darse cuenta de que la eficiencia de tales ángeles de la guardia es bastante escasa, considerando los malos tragos que los seres humanos solemos pasar con mucha frecuencia, hasta llegar incluso a verdaderas tragedias que un ángel eficaz debería poder evitar. El judaísmo nace poco después del zoroastrianismo como una forma distinta de contar los mismos mitos, tanto los zoroastrianos como los mesopotámicos. A nadie, me imagino, le sorprenderá ya saber que la historia que se cuenta sobre Noé en el Génesis, con su diluvio y su arca, no es más que un refrito de la mucho más antigua historia del rey sumerio Utnapishtim, el único sobreviviente del diluvio, gracias a que el dios Enki le ordenó crear una gran embarcación para salvarse él con sus amigos, animales y cereales, porque todo moriría bajo la lluvia divina, y luego mandó una paloma para ver si ya había tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que es la misma historia. Y los judíos, que estaban inventando su religión tribal, tomando creencias de aquí y de allá, de lugares que habían visitado, que conocían, donde habían estado incluso cautivos, como en Babilonia, incluyeron también a ángeles en su imaginario, pero ángeles un poco distintos de los sirvientes de Ahura Mazda. En la Biblia, los ángeles hacen su aparición en la forma de querubines, en el versículo 24, capítulo 3 del Génesis, cuando luego de echar a Adán y Eva, Dios puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, los querubines que usted probablemente se imagina, entre otras cosas porque el nombre ya es evocador, no son como los que pintó Rafael en el cuadro de la Madonna Sixtina en 1513-1514, así, bebés con alas que a veces incluso de manera inquietante se nos presentan como cabezas flotantes pero con alas. Pero los querubines bíblicos no tiene nada que ver con esas imágenes angelicales. En el libro de Ezequiel se les describe. Voy a leerlo a ver si usted puede imaginárselos. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Sus piernas eran rectas, sus pies como pezuñas de ternero y resplandecían con el fulgor del bronce bruñido. Por debajo de sus alas aparecían unas manos de hombre. Sobre los 4 costados, los 4 seres tenían rostros y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y ellos no se volvían cuando avanzaban. Cada uno iba derecho hacia adelante. En cuanto a la forma de sus rostros, los 4 tenían un rostro de hombre, un rostro de león a la derecha, un rostro de toro a la izquierda y un rostro de águila atrás. Sus alas estaban extendidas hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre ellas y otras 2 que les cubrían el cuerpo. Si esto le resulta desafiante a su imaginación, sepa que no está solo. Se ha tratado de representar a estos ángeles más o menos así, o así, pero el resultado no es muy satisfactorio respecto de la descripción bíblica. Y ya ni hablar de los serafines, que según el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3, tenían 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban. Pero que en el escalofriante libro de las Revelaciones o Apocalipsis, además de las 6 alas, el ser viviente está, decía Juan, lleno de ojos por dentro y por fuera, lo que ha dado pie a algunas representaciones, digamos, inquietantes. Por supuesto que todo esto parece terriblemente extraño si usted cree
que la Biblia es la palabra de Dios sílaba por sílaba, pero no lo es si uno entiende que las religiones evolucionan, que las ideas incluso de Dios y de sus alrededores se adaptan al paso del tiempo, a los cambios de su sociedad, a la tecnología, a la ampliación del universo de cada grupo humano que se ha inventado sus dioses, porque esos dioses y sus religiones son eso, inventos humanos, intentos por encontrar orden en un universo impredecible y hostil, y que los distintos escritores van inventando una realidad angelológica que no está presente en ninguno de los libros sagrados. El judaísmo a lo largo de su desarrollo llegó a considerar 10 clases o jerarquías de ángeles que anota el sabio Maimónides. Los Chayot HaKodesh, los Ofanim, los Serelim, los Hashmalim, los Serafim, los Malakim, los Elohim, los Bene Elohim, los Cherubim, que son los querubines por supuesto, y los Ishim. Otras fuentes de otros estudiosos judíos, de otros escritores, incluyen a otros tipos de ángeles y excluyen algunos de estos, generalmente eso sí, quedándose en 10 tipos o especies de volátiles sagrados. En cambio, la angelología cristiana imaginó otras jerarquías de seres angelicales y en el camino perdió uno. ¿En qué se basan unos u otros? En muy poco, si no es que en nada. En su interpretación de ciertos textos, en su idea de lo que es lógico en el reino celestial. Y no se fije usted en que nada en el reino celestial tiene ninguna lógica, y en ese terreno, los ángeles son de las cosas que menos lógica tienen. Los escritores también se basaron en su deseo de convertir a otros, mostrándoles no a un Dios flotando en el espacio, sino a todo un universo, a toda una jerarquía, a un rey al estilo de los que apenas empezamos a sacudirnos en el siglo XVIII, con su corte celestial, sus ejércitos, sus rangos militares, su nobleza y sus súbditos de nivel calle, que sería la mayoría de los creyentes. Así, en el siglo V o VI, Pseudo Dionisio el Areópagita propuso en su libro de Coelesti Hierarquia, es decir, sobre la jerarquía celestial, 3 órdenes de ángeles, cada uno con 3 coros que forman los 9 coros angelicales. Serafines, querubines y ofanín o tronos forman la primera orden. La siguiente es la de los dominios, las virtudes y las potencias. Y finalmente están las órdenes inferiores, los coros de los principados, los arcángeles y los ángeles. Otros autores cristianos, como pasó con los judíos, sugirieron otras jerarquías y otras funciones para los ángeles, todos con la misma ausencia de bases, todos pensando en cómo debería ser la realidad teológica. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica establece hoy claramente que los ángeles son criaturas puramente espirituales, y ahí entramos otra vez en el problema de las alas, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara e incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Mire, y yo pensando que Dios podría salvar a todos los hombres diciendo, están salvados. Todo esto trae a la mente sus viejos debates teológicos que nadie ha podido resolver porque finalmente son filosofía pero con un Dios. Por ejemplo, si en tiempos de Cristo vivían en este planeta unos 300 millones de personas y hoy somos la friolera de 8.200 millones, ¿se han creado 7.900 millones de ángeles de la guarda nuevos? ¿O ellos se reproducen a la misma velocidad de los seres humanos haciendo el amor divinamente? Y cuando uno se muere, ¿qué pasa con su ángel de la guarda? ¿Muere también? ¿Se lo asignan a un recién nacido o lo jubilan? ¿Por qué si lo jubilan, considerando que en este planeta han vivido 117.000 millones de seres humanos, según los mejores cálculos, pues hay unos 109.000 millones de ángeles de la guarda pensionados y eso no hay economía que lo aguante? ¿O sí? Para incrementar la confusión y las contradicciones, en el Antiguo Testamento, que se supone que narra de manera fantasiosa y mítica los acontecimientos de la historia del pueblo hebreo durante casi 2000 años, hay cuando mucho 108 menciones a los ángeles. Mientras tanto, en el Nuevo Testamento, que se supone que cubre menos de un siglo, hay la friolera de 177 menciones a ángeles, que en general comienza con la anunciación del arcángel Gabriel a María sobre su inesperado embarazo y terminan con los extraños ángeles del Apocalipsis.
Pero después de la Biblia viene toda la creación de la angelología cristiana, que eventualmente se dividiría entre la católica y otras denominaciones. Por ejemplo, los ángeles guardianes son directamente una invención de San Basilio de Cesarea, que vivió del 330 al 379 de la era común, más o menos, llamado también Basilio el Magno o Basilio el Archimandrita, cuando escribió porque se le ocurrió que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Debo decir que como marketing para la nueva religión, punto para San Basilio. Basilio, como otros escritores cristianos entre los siglos III y VIII, son exaltados por las iglesias cristianas como maestros de la iglesia porque se enfrentaron a duras preguntas teológicas producto de las bases más bien poco sólidas del cristianismo originario y supieron responderlas. Esto no quiere decir que las respuestas fueran las correctas, simplemente eran convincentes y se iban sumando dentro de la propia lógica de la Iglesia, sustituyendo con interpretaciones o fantasías directas algunas dudas, como en el caso de la angelología. ¿Cuándo fueron creados los ángeles y por qué la Biblia no menciona esa creación? Si son divinos o humanos o algo a la mitad. Tampoco explica por qué Dios los necesita como mensajeros o mediadores, según decíamos, ¿o para qué los necesita para que lo adoren y canten su gloria? Papel que parece fundamental en las descripciones de los ángeles, al menos en el Antiguo Testamento. Nadie explica por qué un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnibenevolente necesita que alguien le diga que es maravilloso y cante su gloria. Ya debería saberlo. Como fuera, según las interpretaciones bíblicas, los ángeles tienen libre albedrío, tanto que pueden desobedecer a Dios, como nos dice la iglesia que hizo Luzbel o Lucifer, y que por ello fue echado de los reinos celestiales. Pero del ángel caído convertido en demonio, diablo y demás cuestiones nefastas, ya hablamos en otros vídeos que por supuesto le invito a que vea. La imagen física de los ángeles como seres similares a los humanos, pero alados, se consolida en Europa alrededor del siglo III o IV, cuando se empezaron a representar con rasgos humanos y alas al estilo de otros seres mitológicos de culturas anteriores. Pero no fue sino hasta el siglo V cuando empezaron a aparecer con halos, 100 años después de que se le pintaran los primeros halos a Jesucristo en el arte sacro. Los ángeles modernos, digamos, tienen 2 alitas, no 4 ni 6, ni tienen ojos por todos lados, ni 4 rostros, ni nada similar que podría resultar aterrador para los creyentes. Para algunos pioneros de la Iglesia, siempre obsesionados con el sexo, como Metodio de Olimpo, de finales del siglo III, las alas son símbolo de celibato. ¿Por qué no? Mientras que para otros son meramente símbolo de santidad, que tampoco queda claro qué relación hay, pero es un poco menos violento. Finalmente, a los ángeles nunca se les representa como mujeres, ya que todos son hombres. Que esto sea una preferencia de Dios o simplemente refleje el papel subordinado de las mujeres en todos los tiempos anteriores al feminismo y al control de la natalidad, decídalo usted, que yo ya tengo suficientes líos. La representación de los ángeles cristianos y las ideas que sobre ellos fueron desarrollando los primeros adeptos a la nueva religión sí nos dicen que este cristianismo inicial es una amalgama del judaísmo original con ideas provenientes de Oriente Medio y una fuerte influencia de la cultura grecorromana que dominaba el mundo. Y esto nos queda muy claro al recordar que los evangelios, de los cuales también ya hemos hablado aquí, están originalmente escritos en griego, la lengua franca de la época en todo el Mediterráneo, el inglés de tiempos de los apóstoles. Así que el cristianismo, antes y después de los cismas que separaron a la Iglesia de Oriente y de Occidente, y luego los protestantes de los católicos, cree en los ángeles, de una u otra forma, lo cual resulta especialmente asombroso, considerando que fuera de la Biblia o del Corán, porque el Islam también comparte este mito, las apariciones angelicales son más bien escasas. Los ángeles no se aparecen como se aparecen santos y vírgenes y demás. Hay muy pocas tan conocidas como la del ángel Moroni, que se supone que se le apareció a Joseph Smith para darle a conocer el libro de Mormón, y cuando Joseph Smith lo acabó de copiar, pues él se lo llevó y toda esta historia. En las apariciones más recientes, como las de Garabandale en Cantabria, entre 1961 y 1965, que es cerca de nosotros, el arcángel Miguel simplemente iba de acompañante de la Virgen María. A veces llevaba un mensaje de ella solo, pero lo importante era ella. Y ella fue obviamente la que tuvo el papel protagónico y salió en el cartel de promoción del suceso.
Un suceso que, por cierto, la propia Iglesia Católica observa con escepticismo, cuya veracidad ha negado, pero sigue cobrando las visitas de los devotos a la zona que quieren estar donde estuvo el arcángel. Parece innegable que la idea de los ángeles, tanto como mediadores entre el más acá y el más allá, como en su forma de protectores personalizados, es muy seductora. Está mucho más a mano que los santos o que la propia deidad. No es extraño entonces que los promotores y creyentes en el New Age hayan hecho suyo el concepto de los ángeles, extirpándolo de su contexto religioso para revolverlos con la idea de los espíritus guía. En la alucinante teosofía de la no menos alucinante Elena Petrovna Blavatsky, por ejemplo, un ángel es un ser espiritual que puede ser un espíritu de la naturaleza o un dios según el contexto, lo cual no es decir mucho, es prácticamente no decir nada, sobre todo para una religión como la teosofía, que dice que no existe un dios, pero dice que sí existen almas superiores, guías o maestros ascendidos que desde el tercer piso le indican a los teósofos cómo vivir sin trabajar, y a los demás nos indican cómo vivir y avanzar espiritualmente. Y en el New Age, los ángeles juegan más papeles de los que jamás soñaron en todas las religiones anteriores en las que se vieron inmiscuidos. Aparte de protegernos y guiarnos, con tan poca eficiencia como en el pasado, pueden darnos el don de la clarividencia, ayudarnos en nuestra batalla espiritual, sea lo que sea eso, impulsar nuestro crecimiento espiritual, también sea lo que sea eso, provocarnos visiones que podemos contar en libros, darnos sabiduría, potenciar el uso terapéutico de los cristales y los aceites esenciales y mil cosas más, prácticamente cualquier cosa que se le ocurra a un autor del New Age. Es que un símbolo potente siempre será abordado por los piratas del dinero para fingir lo que sea, desde la fortuna que nos darán las criptomonedas hasta la sociedad perfecta sin inmigrantes o el misticismo angelológico hindú, budista, teosófico, antroposófico con Reiki y preparado con una ensalada de astrología, tarot y alquimia. Pero mire usted, en el imaginario popular, en lo que nos imaginamos todos nosotros, más allá de teologías, de negocios espirituales o de contradicciones absurdas, la idea de un ángel se relaciona más que nada con la bondad. El diccionario de la Real Academia Española añade la belleza y la inocencia, pero no, mire, si una persona es hermosa pero demoníaca, no la consideramos un ángel. Quedémonos con la bondad. Un ángel es quien exhibe una enorme bondad, desprendimiento, solidaridad. Cierto, los ángeles de la mitología no pueden ser solidarios porque son distintos y superiores al ser humano. Y cuando dos seres no son iguales, no hay solidaridad, sino en todo caso caridad. Pero los verdaderos ángeles, los únicos ángeles que conocemos, los únicos seres capaces de actos de bondad asombrosa, de jugarse la vida para salvarla de otros, hasta la de un gatito, de regalar el paraguas a media tormenta para que otro más necesitado se proteja, de trabajar por el bien de sus vecinos, de sus conciudadanos, de todos, son los seres humanos. Me gustaría pensar que en el proceso histórico de inventar a los ángeles hasta llegar a la forma en que los vemos hoy, que no deja de ser espectacularmente cursi, los modelos de comportamiento de los ángeles fueron seres humanos, incluso no forzosamente héroes excepcionales, sino seres humanos básicamente como usted y como yo, que tenemos rasgos de ángel aún sin ser divinos e incluso sin creer en dioses, porque sabemos, por ejemplo, que el ser humano no es un asesino como nos dicen los que venden ángeles mientras denigran a los seres humanos. Porque para ser ángeles quizás no sea necesario ser tremendamente bueno, basta no ser malvado. Y cuando sabemos que en realidad solo hay 6 o 7 asesinos por cada 100,000 seres humanos, y que todos estos no son los asesinos por naturaleza que nos quieren vender algunos, o nos enteramos que la mayoría de los soldados no matan a sus enemigos, ni siquiera disparan sus armas, o cuando lo hacen sin tratar de atinarle al enemigo, en estudios repetidos desde 1860, que nos dicen que solo el 25, 30, 60 o 70% de los soldados preparados y entrenados para matar intentan hacerlo realmente, nos damos una idea de que, efectivamente, los ángeles, los verdaderos ángeles somos
en mayor o menor medida, todos y cada uno de nosotros, algunos, sin duda alguna, mucho más que otros. Y eso, decididamente, es mucho mejor que depender de los extraños y a veces aterradores ángeles de las supersticiones antiguas y modernas. ¿No cree usted?